Un descubrimiento escalofriante. Era la primera vez que nos encontrábamos con una víctima a la que habían hecho posar. Un crimen meticulosamente planeado. El hecho de que la hayan limpiado también podría sugerir que el asesino tiene conocimientos forenses. ¿Podría una experta en perfiles criminales evitar que un asesino se librara gracias a un asesinato perfecto? En Nuevo México, la pequeña ciudad de Clovis es conocida por su cacería anual de faisanes. Pero un año un grupo de cazadores se encontró con una presa inesperada. Clovis 911, ¿de qué se trata? Estamos aquí cazando faisanes y parece que hemos encontrado un cadáver en una zanja. ¿Dónde está usted, señor? Creo que estamos entre la C y la 16. Recibimos una llamada de la central de Clovis diciendo que posiblemente había una persona muerta en la carretera rural C. Vimos a la mujer tendida en la maleza. Tenía una mano levantada como si pidiera ayuda. Miré si tenía pulso. Estaba muerta, fría. El inspector Sandy Loomis y la unidad criminal acudieron a la escena del crimen y evaluaron la situación. La habían hecho posar. Presentaba un traumatismo en la parte derecha de la frente y señales de dedos y ligaduras en el cuello. No llevaba ropa ni joyas encima. Tenía perforaciones para piercings, pero le habían quitado las joyas. La policía de Clovis nunca había visto nada parecido. Lo que nos llamó la atención del cuerpo es que parecía que la hubieran limpiado o lavado recientemente. Le habían lavado el pelo y aún no se le había secado. También tenía limpias las plantas de los pies, lo que indicaba que no fue caminando, sino que alguien la dejó. Para nosotros, era muy extraño encontrar un cuerpo en esas condiciones. Habíamos tenido casos en los que habían tirado el cuerpo desde un vehículo, pero era la primera vez que nos encontrábamos con una víctima a la que habían hecho posar. Cuando los investigadores retiraron el cuerpo, se llevaron una sorpresa. Reconocieron a la mujer. Trabajaba en un popular restaurante local. Identificamos a la víctima como Laura McNaughton, madre soltera. Tenía 2 hijas. Iba a la universidad y trabajaba de camarera en la zona. Pero ¿quién querría matarla? El registro de la zona solo proporcionó una pista potencial. Encontramos una botella de cerveza. Llamaba la atención porque estaba limpia. Parecía que no llevara mucho tiempo allí. En el laboratorio buscaron huellas en la botella, pero la habían limpiado. La policía fue a investigar a la casa de la víctima. Lo primero que vimos al llegar a la casa fue un bolso junto a la puerta de entrada. Más tarde averiguamos que pertenecía a Laura. Lo primero que pensé es que cuando iba a entrar en su casa alguien la cogió por detrás. Pero no había señales de pelea, por lo que los investigadores siguieron registrando el interior. Una vez dentro, no vimos ninguna señal de robo. Las puertas estaban cerradas, no había señales de que las hubieran forzado y todo estaba muy limpio. Había cosas en su interior que indicaban que no habían robado. No vimos señales de lucha ni nada que pudiera considerarse una prueba de cierto valor. Ninguna prueba en la escena del crimen, ninguna indicación de violencia en la casa de Laura McNaughton. Los investigadores solo podían esperar que los amigos y compañeros de trabajo de Laura aportaran algún dato de interés sobre su misterioso asesinato. Fuimos al restaurante en el que trabajaba. Hablamos con el personal del mismo. Fuimos retrocediendo en el tiempo para poder precisar cuándo fue vista por última vez. Sobre las 9:30, 9:45. Los investigadores averiguaron que Laura había sido vista abandonando su trabajo a las 9:45 de la noche del viernes. Dejó a sus hijos con su exmarido porque tenía previsto salir, pero no pudo hacerlo. El último mensaje que recibí de Laura era muy raro, porque era muy corto y brusco. Me llamó al móvil a las 10:12 y dejó un mensaje en el buzón de voz. Solo dijo que le había surgido algo y que la llamara. Cuando intenté llamarla, me salió directamente su buzón de voz. Así que no volví a saber más de ella.
Los investigadores sabían que tenían que interrogar al exmarido de Laura McNaughton. Nos centramos en el señor McNaughton, ya que era cuestionable la relación que mantenían desde su divorcio. Le preguntamos si se sometería a la prueba del polígrafo y accedió. McNaughton pasó la prueba y se confirmó su coartada. Fue tachado de la lista de sospechosos. Con la intención de sacar el caso del punto muerto en que se encontraba, los agentes pidieron ayuda a una experta en perfiles criminales. Hola, soy Dale. La agente especial Dale Hinman había triunfado resolviendo casos difíciles. Cuando vio los informes del caso McNaughton, algo le llamó la atención. Normalmente se mata a alguien y se le deja en el mismo lugar. No suelen trasladar al cadáver. Para mí, el hecho de que la llevaran a otro lugar sugería que la conocía y que deseaba distanciarla de donde había sido vista por última vez. Si la agente Hinman estaba en lo cierto, la policía se enfrentaba a un criminal muy inteligente y se precisaría un trabajo policial igualmente inteligente para detenerle. En busca de cualquier pista que se hubiera pasado por alto en el asesinato de Laura McNaughton, Dale Hinman, experta en perfiles, visitó el lugar en el que se había encontrado el cuerpo. Era evidente que la habían matado en otro lugar y probablemente no fuera en su casa ni en un vehículo. Pero el hecho de que las plantas de los pies estuvieran limpias sugería que la habían asesinado en algún lugar cerrado y luego la habían dejado en el campo. Aquí es donde se encontró el cuerpo, en esta zanja. ¿Aquí no se recuperó nada de la ropa de la víctima? En efecto, aquí no había nada. Le habían quitado la ropa y las joyas y habían lavado el cuerpo. El hecho de que la hayan limpiado también podría sugerir que el asesino tiene conocimientos forenses. Se esforzó en eliminar cualquier prueba física que pudiera asociarle con la víctima. Nosotros suponíamos que era alguien de por aquí, que conocía a la víctima e intencionadamente la trajo hasta aquí para deshacerse del cuerpo. Al dejarla tan cerca de la carretera, sabía que la encontrarían relativamente pronto. Sí. Al retrasar al mínimo el descubrimiento de la víctima, le daba la oportunidad de buscar una coartada y prepararse para un posible interrogatorio. Un asesino local, conocido de la víctima, con conocimientos forenses. Empezaba a emerger el perfil de la víctima, y los investigadores esperaban que la forense les proporcionara más pistas. Presentaba golpes en cara y frente, también señales de estrangulamiento. La causa de la muerte era estrangulamiento. Con anterioridad había recibido un fuerte golpe en la cabeza. Pero ese no fue el único delito cometido por su asesino. Había señales evidentes de agresión sexual. Podría relacionar al asesino de Laura McNaughton, pero había un problema. En el cuerpo no se encontraron huellas ni ADN. No había dejado nada tras de sí. Pero la policía se negó a rendirse. Mientras continuaban hablando con los amigos de la víctima, descubrieron algo sospechoso sobre la hora en que murió Laura. Laura tenía que salir a la mañana siguiente, sobre las 7, con un amigo hacia Albuquerque para realizar un trabajo de investigación de una clase de la universidad a la que asistía. El hombre era Joel Delaney, y era algo más que un amigo. Joel Delaney era su novio en ese momento. Mantenían una relación. Hola Sandy, tenemos información sobre el novio y su dirección. ¿Quieres que envíe una unidad a buscarlo? Desde luego. Al ser interrogado, Delaney les dijo a los investigadores que la noche en que desapareció Laura, él había estado bebiendo con unos amigos, pero su historia no quedó clara. No pudimos corroborar su coartada con absoluta seguridad. Se había ausentado, sin conocimiento de sus amigos, para irse a casa a cambiarse de ropa. Se calculó que lo hizo en el mismo periodo de tiempo en el que desapareció la señorita McNaughton. Podría ser lo que los investigadores estaban esperando. Los agentes le preguntaron a Delaney si podrían registrar su casa y camioneta, y él aceptó. Cuando registramos la camioneta del novio, en los asientos traseros vimos algo que reaccionó con el luminol. La sustancia fue identificada como sangre. Cuando se le preguntó sobre la reacción del luminol, dijo que era cazador y que posiblemente la sangre se debiera a alguna pieza de caza que hubiera dejado en el asiento. Pero la policía necesitaba verificar su historia. Teníamos las pruebas y las llevamos al laboratorio y les dijimos, necesitamos que hagáis las pruebas ahora mismo. Si los investigadores seguían la pista de la sangre, ¿averiguarían qué le había pasado a Laura McNaughton? Los investigadores habían encontrado sangre en los asientos traseros de la camioneta del novio de Laura McNaughton.
Mientras esperaban los resultados del laboratorio, la agente especial Hinman seguía investigando el pasado del sospechoso. ¿Qué le dijo la víctima a sus amigos y compañeros sobre su relación con su novio? Los amigos con los que hemos hablado coinciden en decir que es un buen tipo, muy amable. Y que es muy atento con ella. ¿Alguien dijo si habían notado algo raro en su conducta cuando volvió al bar? Cuando volvió, nadie se fijó en nada raro. Es más, ni siquiera sabían que se había ausentado. ¿Cuál fue su explicación sobre la sangre encontrada en su vehículo? Dijo que sus amigos y él habían ido de caza un par de días antes y que puede que dejaran alguna pieza en el asiento. El hecho de que no tenga un historial de violencia, que solo se ausentara del bar durante 1 hora y media y que tenga una explicación lógica sobre la sangre en su vehículo, yo diría que ha descendido en la lista de posibles sospechosos. Los resultados confirmaron el presentimiento del agente Hinman. La sangre del vehículo de Delaney procedía de un ave que había cazado. Joel Delaney fue eliminado como sospechoso, pero todos estábamos seguros de que Laura McNaughton fue asesinada por alguien que conocía y que era su objetivo. El siguiente paso era que los investigadores volvieran a interrogar a su familia, sus compañeros y amigos en busca de otro sospechoso, alguien a quien ella conociera. Los agentes volvieron sobre sus pasos, pero les resultaba imposible encontrar a alguien que quisiera hacerle daño a Laura McNaughton. Laura era una joven muy apreciada por todo el mundo. Era muy extrovertida, alegre. No tenía enemigos ni nadie que la odiara. Pero los investigadores consiguieron encontrar una pista. Su familia y compañeros hablaron de un dentista que, según sus palabras, le inquietaba. ¿Es un cliente que viene con frecuencia? Sí. Le daba miedo, porque siempre se sentaba en su sección y se aseguraba de sentarse allí hasta el punto de que sus compañeros y otros clientes se percataron de que no dejaba de mirarla. Nadie sabía su nombre. Los compañeros de Laura recordaban que el misterioso dentista le dejaba unas propinas exageradas. Debido a que volvía al restaurante y pedía sentarse en su sección, es como si le dijera a todo el mundo que ella le interesaba. Pero lo que ella les dijo a sus compañeros nos dejará claro que a ella no le interesaba ese hombre. Y su última visita incrementó las sospechas de los investigadores. Averiguamos que había ido a comer el viernes que ella desapareció. Esa nueva pista cambió el ritmo de la investigación. Enviamos agentes a hablar con los dentistas de Clovis para localizar al que coincidiera con la descripción que teníamos de él. Durante esas visitas no hablaron en ningún momento de un homicidio o asesinato en la ciudad. Diga. Por eso les pareció más sospechoso cuando un dentista local, llamado James Smith, llamó al fiscal de distrito interesándose por el caso. El fiscal informó de la llamada inmediatamente a los agentes. Hola, Matt Chandler, ¿cómo está? Bien, ¿qué hay? Me ha llamado un tal inspector Tales con relación al homicidio ocurrido este fin de semana. Bien. He intentado llamarle 3 veces para ver si, bueno, de qué quería hablar. El señor Smith llamó y dijo algo así como: soy James Smith y tengo entendido que me están buscando para hablar de un asesinato. Era muy raro que llamara para ofrecerse a que le interrogaran sobre un asesinato, cuando no se había dicho nada de que un posible sospechoso fuera un dentista o un médico. Los agentes le pidieron a James Smith que fuera a la comisaría. Saltaron todas las alarmas nada más ver llegar su camioneta. Su camioneta estaba muy limpia. Vivimos en una zona muy polvorienta, por eso me llamó la atención de inmediato. La mayoría de la gente no mantiene tan limpios sus vehículos. Puede que los laven los fines de semana, pero no 1 hora antes de ir a hablar con la policía. ¿Smith ocultaba algo? ¿O había conseguido eliminar cualquier prueba? James Smith, un dentista local, se había ofrecido voluntario para ser interrogado sobre el asesinato de Laura McNaughton. Un coche recién lavado no convierte a su propietario en culpable de un asesinato, pero a todos nos pareció sospechoso que lavara su vehículo antes de ir a hablar con los agentes sobre el crimen. Todos nos preguntábamos qué intentaba ocultar. Y de todos los dentistas que hablaron con los agentes, estoy segura de que él fue el único que hizo lavar el coche. La policía científica registró el vehículo en busca de pruebas. En el exterior del vehículo
Había como un estribo bajo la puerta del copiloto y había 2 o 3 gotas de sangre. Saca una foto. Que parecía hubiesen caído debido a la gravedad. No eran salpicaduras del neumático. Eso llamó mi atención, así que las enviamos al laboratorio. Al interrogar al señor Smith, averiguamos que Laura McNaughton era una de sus pacientes. Había ido a una primera visita rutinaria 6 meses antes y ahí terminaba su relación. Luego empezó a ir al restaurante donde ella trabajaba y a sentarse en su sección. Pero Smith negó saber nada de su asesinato. El doctor Smith dijo que había salido de su consulta, había pasado por casa de su familia y luego por casa de unos amigos donde había estado bebiendo cerveza. Cuando la policía le preguntó qué marca de cerveza tomaba, se llevaron una sorpresa. Era la misma marca que la botella encontrada junto al cuerpo de Laura. Fuimos a la casa de sus amigos y verificamos que había pasado allí parte de la noche, pero se marchó solo. El doctor Smith no tenía coartada para la hora de la desaparición de la víctima, y el hecho de que la acosara le convertía en un buen sospechoso. Los resultados del laboratorio confirmaron sus sospechas. Cuando recibimos los resultados de las gotas de sangre de la camioneta de Smith, el ADN coincidía con el de Laura. Smith fue detenido mientras los agentes registraron su casa y su consulta. Lo que encontraron fue realmente escalofriante. Durante el registro de la consulta del señor Smith, vimos en la puerta un póster de una estrella del rock a la que él le había dibujado piercings y tatuajes similares a los de la víctima Laura McNaughton. Y encontrarían cosas aún más inquietantes. Encontramos un maletín. En su interior había varios DVDs y CDs que demostraban su obsesión por los cadáveres. En uno de ellos aparecía un cadáver con una pose similar a la de la señorita McNaughton en la escena del crimen. Las imágenes virtuales y las películas les dijeron a los agentes todo lo que necesitaban saber. Había pasado de disfrutar viendo a gente que fingía ser asesinada a ser un asesino. Al asesinar a Laura McNaughton, había hecho realidad sus fantasías. Con gran cantidad de pruebas en su contra y la pena de muerte pendiente de un hilo, Smith se declaró culpable del asesinato de Laura McNaughton. Confesó haber asesinado a Laura McNaughton y fue condenado a cadena perpetua más 27 años. Laura McNaughton era una joven inteligente con una familia y un futuro. Fue una tragedia que en su camino se cruzara el doctor James Smith. Pero la capacidad y la dedicación de todo un equipo de agentes de la ley lograron que se hiciera justicia con el asesino.